Hola hermanos, bienvenidos otra vez al canal. Este video es porque ustedes me lo pidieron y ustedes saben que por ustedes soy capaz de traer casi cualquier contenido al canal. Ahora bien hermanos, normalmente yo no hago sets o guías de sets porque no es algo que me agrade. Quizá en un futuro cambie de opinión, pero por ahora me gusta mucho eso de mi imaginación o su imaginación. Les doy las herramientas para que ustedes hagan sus propios sets. Sin embargo, como es un set personal que es el que yo uso, aquí está hermanos, mi guía de el set que yo uso. Cosas básicas y sencillas. Para empezar, uso de raza el hechicero con invocaciones. Como pueden ver, tengo mis dos mascotas sacadas. Y mi raza es bretón. Por nada en especial, porque prácticamente es un humano, pero es el humano que más asemejaba a mí. Hay que entender algo, mis sets son sets de estilo roleplay. O sea, sí funcionan, sí son buenos. Y de hecho puedo solearme algunas mazmorras en veterano de las básicas. Sobre todo la de la soledad, ¿no? Las cloacas de soledad, esas siempre las he soleado bastante. Sin embargo, hay que entender que mis sets son por gusto. Yo juego a roleplay. Entonces, bueno, vamos a hacer absolutamente todo. Desde qué motif uso, mis set habilidades y todo, ¿va? Bien, vamos a empezar con lo principal, ¿no es cierto? Con lo menos importante, que es los motif. A ver, todo lo que uso, casi todo lo que yo uso es de eventos. Para empezar, la cabeza, los hombros y las piernas son del Hollow Jack. Que esto es un motif. Esto no es un set como tal de atuendo, sino es un motif que se consigue en el evento de Halloween. Y este se consigue completando los encargos maestros. Estos que les voy a mostrar hacia abajito. Debo tener, siempre tengo. Que son los encargos maestros que te dan en el evento de brujas. De hecho aquí están. Ahí están. Estos te dan una posibilidad de que te caigan los motifs de lo que viene siendo el Hollow Jacket. Entonces es lo que yo uso en la cabeza, los hombros y las piernas. Me encanta este trozo de set. Y bueno, es prácticamente lo que yo tengo. De hecho, mi personaje se ve bien hermoso. Y dudo cambiarle el set de apariencia. Ok, entonces el siguiente set prácticamente viene siendo el pecho. Que este es siempre de Halloween. Nada más que este es más fácil de conseguir. Ya que en Halloween lo que hay que hacer es prácticamente hacer las misiones de Halloween. Y dependiendo qué hagas, que haces las de mazmorra. No me acuerdo bien, creo que las de mazmorra, las de boss, las de Delph. Tienen diferentes posibilidades de darte diferentes piezas. Así se consiguen todas las demás piezas de mi set. Al menos de mi set de armadura. Ok, casi todo mi set es de Halloween. es interesante, pero me gusta mucho los sets que trajeron en estas épocas. Ahora bien, mi báculo... realmente mi báculo es uno de los más caros que hay en el juego. O sea, si lo quieres comprar. Solo para que se den una idea, a mí me tomó 2 años conseguirlo. Porque ni de lo que voy a gastar 3-4 millones costaba en ese tiempo el báculo. El año que salió, no me cayó. Es de los Untaunted. Porque yo estoy hablando mucho y ni siquiera lo estoy diciendo de qué es. Es de los Untaunted. Del evento de los Untaunted, de las mazmorras. Y al año siguiente me cayó 2 veces. Cosa que no solo me encantó porque me lo quedé, sino porque hice un buen dineral con esta cosa. Y prácticamente ese es el báculo que yo uso, es de evento de Untaunted. Prácticamente hasta lo que se ve ahorita, hasta este momento, todo es de evento. Y bien, vamos a pasar a lo que viene siendo mi arma secundaria. Ok, como arma secundaria, realmente el hacha, que es un hacha de Roktar, es de Orsirium, de DLC de Orsirium. No me gusta mucho, pero es la mejor que tengo. En un futuro lo voy a cambiar sí o sí, pero por ahora es de las que tengo. No tengo muchas hachas, hermanos, como pueden ver tengo muy poquitas. Pero de las que tengo es la que más me gusta, digámoslo así. Ahora bien, el escudo que uso es otro que pienso que voy a cambiar en el futuro. Sin embargo, me gusta bastante este que tengo. Y adivinen, si adivinaron, también es de Halloween. A ver, uso muchas cosas de Halloween ahorita que lo pienso. Pero bueno, esto se conseguía o se consigue hasta el día de hoy si tienes de reserva. Con prospecciones especiales. No, búsquedas de tesoro especiales. Es el mapa del tesoro de los Weird. Te da la opción de sacar ese escudo, entre otras cositas. Y así es como se saca el escudo que tengo, prácticamente.
Ok, set completo es set completo. Así que vamos a ver la mascota también que yo uso. Y como adivinaron, hermanos, uso la mascota de Halloween, a la cual yo le llamo el perro de Hanalpishan. Para los que no sepan, Hanalpishan es la celebración del Día de Muertos, pero al estilo maya. Es que en serio, parece que es un Catrín. A ver, ya sé que prácticamente todo mi set es de Halloween, pero hermanos, ¿qué quieren que haga? Estas épocas traen cosas muy padrísimas. Ok, entonces esta es la mascota que yo uso y creo que ya acabamos en lo que viene siendo los sets. ¡Ah, no! A ver, ya es pura mamada, pero bueno. Dijeron todo completo quieren saber. Y todo completo es todo completo. Así que vamos a ver lo que le pongo a mi companion, a Mirri. Realmente de las cosas que yo le pongo, creo que solamente una es importante, que es la camisa. Y esta sí no se puede conseguir. Fue de un evento especial. Y es esta que tiene la florecita pues en un lado y ya está. O sea, la de la falda es una falda común, cualquiera de los trajes comunes. Sus hombros y botas prácticamente son las del Hollow Jacket, como para que combinen un poquito conmigo y ya. O sea, es lo que le tengo puesto a mi companion. Y su arco pues es otro de opalina. Y ya para concluir con lo que es visual, uso los dos grifos como monturas. El dorado es el que yo monto y Mirri monta el negro. Estos ya no se pueden conseguir. Es de cada año, las recompensas anuales es de cada año, pero si regresaron los Indrid, seguramente estos igual van a regresar. Ahora bien, en consumibles pues uso las más importantes, son las pociones Tree y pues la Mara Corruptora, que me convierte en vampiro en la última etapa. Y es la que más uso realmente, aunque también tengo la otra, la que te baja el nivel de vampirismo. De hecho, vamos a verla. Aquí está la purificadora y son las dos comidas que yo uso. A ver, que sí tengo la de coronas, pero porque me la regalan. No la suelo usar. Yo siempre uso la corruptora como prioridad. De hecho, es la que tengo puesto en acceso rápido. Y cuando quiero bajarme el nivel de vampirismo, pues ya consumo la purificadora. Que ahorita solo tengo 11, pero bueno. Nunca tengo muchas de todos modos, porque no se consumen tanto. Y esto es lo que viene siendo mi set de consumibles de lo que uso. Ahora, habiendo ya visto lo que veo visualmente y consumible, vámonos a mi set de habilidades que tengo. Como pueden ver, tengo el báculo de rayo. Tengo mis compañeros. Y lo que pueden ver es que, por ejemplo, en la X o la primera habilidad, yo tengo la absorción, que me sirve para regenerar vida y sobre todo para conseguir de manera rapidísima puntos de máxima. Ok, en la B tengo el rayito. Y pues obviamente tengo para curarme con la matriarca. Y un pequeño dash del mago que pues para escapar sirve bastante bien, En el segundo set de habilidades empezamos con la forma de relámpago, que me da mucha velocidad, me da resistencias y además si me acerco a algo pues le hago bastantito daño. Y está bien, está bien. Prácticamente también tengo lo de las mascotas en esta set, si no desaparecerían. Y tengo mi forma de niebla y una forma de acercarme pues con el escudazo. Ahora bien, ¿por qué tengo todo esto? Es porque tengo una estrategia para matar enemigos simples. Ojo que digo enemigos simples porque no sirve para matar bosses. Bien, ahora antes de contar mi estrategia, pueden ver que yo uso otra invocación como definitiva, bueno, como primera definitiva. Y enseguida vamos a mostrarle la última definitiva, bueno, la segunda definitiva. Ok, ya teniendo cargado esto, la segunda definitiva es mi transformación vampírica, que realmente solo la uso para los loles, ¿no? Realmente casi no la uso. Ahora sí, pasando a explicar la estrategia que tengo, es prácticamente sacar todas las mascotas, ponerme la armadura de lo que viene siendo rayos, el estado de rayos, y ponerme en estado de niebla. Esto va a hacer que yo soporte demasiado, que yo haga mucho daño cuerpo a cuerpo y que mis mascotas peguen. Y prácticamente soy interjeteable. Básicamente esa es mi estrategia. Es sencillita, pero funciona. Bien, ahora vamos a pasar por mi set, mi equipamiento, mis pasivas. Realmente por lo que me pidieron hacer este video. Y empezamos con mi set de monstruos. Mi set de monstruos se puede encontrar en las Celas de Destierro 2 y prácticamente es la que hace que yo invoque un Daetroth. Ok, si abrimos el inventario vemos que la tengo en sus versiones ligeras, ya que saben que yo uso 5 y 2. Y es aquí donde pongo las ligeras en el set de monstruo. Algo importante es que yo tengo cambiado casi todos los traits de las armaduras y las armas. Y seguimos con mi segundo set, el set de Murkoldim. Es un set crafteable y este es el que me permite prácticamente invocar la espada.
Que, bueno, eso lo pudieron haber visto. Yo invoco una espada dorada y es por este set. Ahora vamos a pasar a cómo se consigue, que este es el más difícil creo que de todos los que tengo. Bien, para empezar, este es un set crafteable que lo encontramos en Orsirium. Así que hay que venirnos a Orsirium. Y sería un error pensar esto. Como estamos acostumbrados que todos los sets solo los vemos en el mapa y vamos corriendo hacia ellos, déjenme decirle que intentar hacer esto con este set va a ser cero producentes. Pues este set se tiene que hacer algo especial para poder llegar a liberarlo. Como pueden ver, ahorita vamos a ir a hacer lo típico, ¿no? Vamos a ir directito y vamos a ver que no lo vamos a encontrar. No hay forma de encontrarlo, no lo vamos a ver. Y es que este es un set que no sé por qué hay que hacer una misión principal para poder desbloquear este set. Entonces, para que no hacer tanto show, vamos directamente a ver cómo se desbloquea. Ok, lo primero que hay que hacer es irnos hacia esta entrada, esa apertura, ese hueco, como le quieran llamar, esa cueva. Tenemos que dirigirnos hacia ahí. Lo sé, es algo poco intuitivo hacer, pero es lo que tenemos que hacer. Dirigirnos hacia la cueva esta. Bajamos como podamos, o sea, no es que hay una forma de bajar o algo. Nos matamos si es necesario. Y nos vemos en la puerta de la cueva. Ok, ya estamos en la puerta de la cueva y prácticamente lo que tenemos que hacer es llegar al fondo de la cueva. Ahorita vamos a ver la cueva. La cueva está sencilla, de hecho no hay muchos enemigos. Pero sí los hay, o sea, no es que no haya, no es que no hay muchos enemigos. Prácticamente solo tenemos que correr. Y matar lo que se pase encima o ignorarlo, dependiendo de lo que queramos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llegar a esa zona. Es todo lo que hay que hacer. Bueno, nos vemos cuando lleguemos a esa zona. Ok, aquí vamos a ver a una orca que nos va a dar una misión principal, o sea, de historia. Y prácticamente nos va a pedir que prendamos unas antorchas prácticamente. Y el orden es sencillo. Simplemente prendemos esta. Nos vamos luego a la que sigue. Y aquí ya la prendemos. Nos vamos a la que sigue. Y aquí la prendemos. Y cuando todo esto pase, se nos va a abrir prácticamente, digamos que la cueva o la puerta secreta ya de Murkoldin. Ahora, ojo, llegar aquí no hace que ya podamos usar las mesas, ya que no podremos usarlas. Tenemos que completar la misión, que nos van a pedir unas cuantas cositas, abrir unas cuantas cosas y prácticamente activar la forja de Murkoldin. Y ya, una vez que la terminemos, totalmente ya tenemos acceso al set de Murkoldin. Les digo, es muy difícil esta, no porque sea difícil en sí las misiones, sino porque realmente es difícil a veces encontrar la entrada. Solo por eso, fuera de eso ya no tiene gran dificultad sacar Murkoldin. Eso sí, te pide que tengas 9 traits de cada objeto para que lo hagas. Y eso sí es bastante difícil. A ver, difícil no, pero sí tardado. Porque sabemos que cada vez los traits tardan más en investigarse. Entonces, el siguiente set, se puede decir que ya es mi set de joyería y de armas. Que mis dos armas tienen ese set. Y la joyería, que es el que invoca la oscuridad inestable, que invoca los cuervos, se consigue prácticamente haciendo cualquier cosa en la ciudad mecánica. Es un set de mundo, te cae relativamente fácil. Y prácticamente este es el set que yo uso. No hay más. Eso sí, les tengo cambiado prácticamente los traits a cada equipamiento según me es más beneficioso. Prácticamente la cosa va así. No voy a decirles todo de cada uno, pero prácticamente lo que hago es que, como tengo poca vida, porque soy hechicero, lo que me va a generar más vida con el encantamiento, le tengo puesto el trait que sus encantamientos sean más fuertes. Y en la joyería tengo puesto puro que me aumente la energía, porque me quedo sin energía muy rápidamente. Por lo mismo, como soy magical, prácticamente todo lo tengo en magia y eso hace que yo tenga, pues, poca magia. De hecho, aquí me hace falta dejar uno en dorado, 2 en dorado. Pero bueno, son cositas. Y bueno, hermanos, este fue mi set. Espero que les haya gustado, que les pueda servir. Si se lo quieren hacer, pues se lo hagan. Recuerden, no es un set tal como tal funcional, sino más bien es un set de roleplay. Soy un invocador y todo lo que yo uso invoca. Mi set de monstruo invoca un Daedroth. Mi set de crafting invoca una espada y mi set de mundo invoca unos cuervos alrededor mío. Prácticamente invoco por lo que sea. ¿Hay una ventaja? Claro que hay una ventaja. A veces solamente tiro un básico y arranco a correr porque me da pereza matarlo y de repente veo que ya lo mataron porque literalmente tus bichos hacen todo por ti.
Y bueno hermanos, esto es todo, espero que les guste el video, si es así dejen su like y nos vemos en los siguientes videos.